esta vez hablaremos sobre el arte de enseñar la biología. A continuación, las diapositivas. ¿Qué biología enseñar y para qué? Se debe enseñar la biología más allá de su teoría y estudio. Poner en práctica los conocimientos mediante las actividades que involucran al educando en llevar a cabo los diferentes temas que la biología abarca. Profundizar cada uno de los temas para que el alumno no solo sepa del tema por un libro, sino que tenga experiencia de dichos conocimientos, que los aprenda dentro de la aplicación en la vida cotidiana o diaria y que retroalimente de su aprendizaje y conocimiento empírico. Es decir, que la biología no solamente se enseñe desde una base teórica y las fases que ésta expresa, sino también que el alumno se adentre a la práctica, al conocimiento y al aprendizaje por experiencias, con el fin de que el alumno desarrolle conciencia sobre lo que la biología enseña, empatía por el medio ambiente, práctica con temas de salud personal, enfermedades e higiene, la conservación y respeto por la biodiversidad de cada ecosistema en el mundo, así como también el sistema en el que estas biodiversidades se representan y se conjugan. Que éste comprenda los fenómenos naturales, saber qué hacer ante uno, sobre la práctica de presenciar alguno, que es donde el maestro va a intervenir, de manera que la biología guíe con conocimientos hacia la composición y comprensión de los diferentes procesos en el mundo, la composición de los sistemas, desde la función de una célula hasta el comportamiento y el rol de los y las especies dentro de sus propios ecosistemas y sociedades, el papel fundamental que tiene cada uno, cómo el contexto influye dentro de la especie y qué cambios se admiran al pasar el tiempo. Es decir, que el alumno comprenda todo el mundo, la visión que tiene sobre él mediante la biología, y que no solamente se vaya a una teoría que se vio en un libro, sino a la experiencia y a la práctica que se realizó en tal. Es así de tal manera que la biología se organiza mediante una estructura curricular. Esta estructura es una referencia o representación gráfica de cómo enseñar biología desde un punto base hacia una secuencia dirigida que se divide en ejes como tema principal. En este caso es la materia, energía e interacciones, sistemas, diversidad, continuidad y cambio, pasando así a los temas generales, que son la subdivisión del eje principal, separando así una clasificación que permite explicar o abordar el eje por temas específicos, como el primer tema que se puede apreciar, que es propiedades, subclasificándose así los aprendizajes esperados, que estos son nada más y nada menos que el conocimiento que se espera obtenga el educando tras la impartición del tema mediante actividades y trabajos establecidos. En el caso del tema propiedades, se puede observar que los aprendizajes esperados puede ser: identifica a la célula como la unidad estructural de los seres vivos, que en general se puede entender la estructura curricular como un ciclo que divide los temas generales en subtemas submenores para una guía del educando hacia un aprendizaje guiado. Y no solamente guiado para el alumno, sino también guiado para el maestro, ya que esta estructura fomenta al docente un orden y organización para establecer la biología de tal manera que los conocimientos establecidos y fomentados tengan una secuencia hacia un concepto final. Por otra parte, como todo trabajo y actividad pedagógica, se tiene y se requiere una evaluación. Como ya sabemos, la evaluación nos ayuda a comprobar los aprendizajes obtenidos por alumnos tras haberse impartido algún tema que genere aprendizajes esperados.
Así que hay que tomar en cuenta que la biología, como cualquier otra materia, se puede evaluar tanto inicial, formativa y finalmente, según sea la intención del docente que imparta dicha materia. Y cuando hablamos de evaluación inicial o diagnóstica, al querer saber qué tipo de conocimiento tiene cada alumno previo al tema, utilizando algunas herramientas como cuestionarios, lluvia de ideas, exámenes sorpresas, ejercicios interpretativos, etc. Que por otra parte, en la evaluación formativa, donde lo que se quiere es evaluar al alumno durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, por momentos, claro, se puede utilizar las herramientas como rúbricas, test de calidad, preguntas clave, diario personal o de clase, preguntas orales, etc. Y por último, la evaluación final o sumativa, que busca establecer un concepto final y único tras la comprobación de conocimientos adquiridos y obtenidos por el alumno, utilizando herramientas como proyectos finales, exposiciones, maquetas, listas de cotejo hacia la entrega de algún trabajo final, exámenes, pruebas escritas, portafolios, etc. Permitiendo así al maestro que contemple al alumno la idea de fijar una meta, revisar dónde está y qué propone para avanzar y de qué manera llegar al final. Tras todo lo mencionado, nos lleva a hablar del constructivismo, que representa el enseñar la biología como un método que se intenta hacer percibir al alumno tanto en aspectos cognitivos, sociales y afectivos hacia su comportamiento como una simple construcción propia. Es decir, que el alumno decida qué aprender y qué no de la biología, bajo la construcción de su propio conocimiento que se va produciendo día con día como un resultado de la interacción de los factores. Es de esta manera que el alumno irá añadiendo información conocida con la no conocida, indagando en la esencia del tema, llegando así a avalarse de la teoría inicial, retroalimentándose con información diversa, reflexionando lo obtenido y se construya una experiencia o conocimiento final, ya que el constructivismo lleva al alumno a construir su propio aprendizaje en base a las experiencias propias, dentro del contexto, mediante los aprendizajes significativos, anexando información nueva a la ya conocida y el cómo el papel genética se manifiesta cambios hacia el aprendizaje. Algunas herramientas para llevar a cabo la enseñanza de la biología y no solamente en la teoría sino en la práctica pueden ser algunos proyectos como el ABP, o mejor dicho, aprendizaje basado en problemas, que expone sobre cómo el alumno puede utilizar sus conocimientos dentro de la vida cotidiana y las diferentes aplicaciones que se puede tener en el conocimiento mediante actividades guiadas por el maestro, es decir, que el maestro formule un proyecto en base al tema que lo sugieren los libros y programas, mediante el cual las actividades desciendan más a lo que es el libro y la teoría y se vayan hacia la práctica, de tal manera que el alumno pueda aprender mediante la experiencia dentro de su vida cotidiana y de esa manera se tenga un concepto significativo sobre lo que se quiere que sea el ABP. Por otra parte, otro de los proyectos que se puede utilizar como herramienta para llevar a cabo la enseñanza de la biología puede ser el APP o aprendizaje basado en problemas, centrado en tareas, actividades y trabajos que guíen al alumno hacia un producto final que conforme siga el proceso de elaboración fomente diferentes aprendizajes en el alumno durante el momento de iniciación, la teoría, el desarrollo de la teoría, la comprobación, la puesta en práctica, la evaluación y los resultados obtenidos. Y por último, pero no menos importante, se puede tomar en cuenta el análisis de caso, que lleva de la mano al alumno desde un concepto base y clave inicial hacia la construcción y comprobación de hipótesis mediante la investigación y búsqueda
de información en diferentes fuentes, de tal manera que el alumno no solo aprenda mediante la práctica del análisis, sino tras la comprobación de su hipótesis, la búsqueda y análisis en diferentes fuentes de información para contrarrestar y complementar dicha hipótesis y así llegar a un resultado y conocimiento esperado y obtenido. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Recordemos que hay que enseñar la biología desde la práctica y ya no desde la teoría. Espero que te haya gustado este video. Hasta luego.